Amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, amigos oyentes, en general, en especial a mi pueblo Israel, del Nuevo Pacto Universal, Cojimpú, a donde yo provengo. Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a iniciar un tema tan contundente, tan controversial, que es la prostituta, la Babilonia, o más claro, la ramera, que se lo conoce bíblicamente en el libro Apocalipsis. Vamos a analizar estos puntos específicos, cómo que se inicia de esta prostituta, pero vamos a iniciar desde la Torre de Babel para poder entender con una lógica cómo se inicia la confusión, lenguaje y la idolatría. Bien, vamos a ver entonces en el libro Génesis capítulo 10, de 8 a 10, ¿qué dice? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador. Las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calmet en la tierra del Sinar. Todo eso es lo que gobernó este rey Nimrod. Nimrod era el hijo de Cus. Nace por allí Nimrod era un hombre muy portachón, un hombre musculoso, un hombre poderoso en fuerza y intelectual. ¿Por qué le dice cazador? La Biblia lo dice cazador porque cazaba animales. Osos, tigres, bueno, etcétera, etcétera, de todo tipo. Era pues un hombre capaz de afrontar el peligro. Aparte que tenía digamos, un conocimiento muy distinto de toda esa población, porque esa población salieron después del diluvio, salieron esa gente. Entonces claramente dice, era un cazador delante del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios le había dado esas virtudes. Esas fuerzas le había dado Dios. Porque dice, delante del Señor tenía esa fuerza, tenía ese intelectual. O sea, Dios ya había nacido con ese destino, Nimrod, para guiar a las poblaciones a esparcirse por todo el mundo. Vea usted, pero acá hay un grave problema, que este hombre se llenó de vanidad, de orgullo y quisiera ser renombrado. Hasta hoy por hoy siempre lo recordamos cuando tocamos estos temas. Porque en el libro Génesis dice, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y una misma palabra. Ahí está en Génesis 11 y 1. Obviamente que ellos salieron ya, la descendencia de Noé, salieron ya después del diluvio a la tierra del Sinar, que está más o menos quedando, si no me equivoco, está en la tierra de Irak. Ahí está el Sinar, donde fue construido la Torre de Babel. Eso es lo que dice, pero aquí, por ejemplo, en esa época, después del diluvio, salen esta gente que está en el capítulo 10, versículo 32. ¿Qué dice ahí? Estas son las familias de los hijos de Noé. Por sus descendientes y naciones de ellos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahí está, ¿ve? Entonces, eran descendientes de la familia de Noé, esta gente, que eran prácticamente multitud de gente, porque equivalen a, acá dice, 4 ciudades. Fue su reinado de este rey Nimrod. Entonces dice, pero hablaban obviamente con un solo lenguaje, una sola idioma. Porque dice en el 1, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y una misma palabra. Versículo 2, pero sucedió que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Mire, o sea, el arca de Noé reposó por el oriente y ellos salieron de allí a la tierra del Sinar y allí donde se establecieron. Se establecieron allí. Y versículo 3, y se dijeron unos a otros. Esta palabra a mí me trae mucha la atención. Por ejemplo, dice, y se dijeron
unos a otros. ¿Qué significa? Que estas 4 poblaciones se unifican en una reunión, o decirlo en nuestro dialecto actualizado, o una asamblea, por decirlo en esta manera. Se reúnen y empiezan a conversar en esa reunión, a decir unos a otros, a hacer un plan de trabajo. Porque claramente dice aquí, y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Hagamos de renombre por si llegamos a esparcirnos por la tierra. Para empezar, ellos sabían, tenían una orden de Dios que tenían que esparcirse por toda la tierra, llenar la tierra de habitantes. Primer paso, ellos desobedecieron a Dios. Primer paso. Siguiente paso, se organizan para construir una ciudad. Y en medio de esa ciudad se construye la Torre de Babel. Vea usted, desobedeciendo al Altísimo Dios Todopoderoso. Encabezando obviamente el rey Nimrod, porque ahí es donde que a Nimrod prácticamente ya lo declaran rey, gobernante. Entonces claramente dice aquí, y dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos, número 1, y a coserlos en fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfaltado les sirvieron de mezcla. Vea usted qué es lo que pasa allí. Se organizaron a hacer ladrillos, el trabajo, y ya obviamente en ese tiempo se organizaron todas las 4 poblaciones del Sinar, todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron ladrillos. O sea, ahí dice ladrillos, pero en esa época no había ladrillos, sino que había adobes, muy diferente. Adobes. Y la mezcla significa el barro de arcilla que mezcla con paja, eso servía de mezcla. ¿Me dejó entender? Eso es lo que da a entender. Claro que esta palabra está actualizada como ladrillo. Pero si vemos por lógica, en las antigüedades siempre había el adobe. Oiga, así. Entonces todo esto dice, y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Pero en el versículo 5, hay acá un punto específico. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Edificando significa construyendo. Eso. Ahora dígame, el Señor desciende del cielo, de los cielos, a ver cómo estaban en los cuatro pueblos y la construcción de la Torre de Babel. Pero entonces acá el Señor, versículo 6 dice, y dijo esta gente, es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado su obra, y ahora nada los hará resistir de los que han pensado hacer, dice el Dios Todopoderoso. Miren lo que dice ahí, el Señor Dios dice, estos nada los va a resistir, estos no se van a detener, estos van a continuar en la construcción. Vea usted, van a continuar en la construcción. ¿Por qué? Porque hay entendimiento entre ellos, porque hablan un solo idioma, hay entendimiento. Entonces, ¿qué hace Dios? En el versículo 7, así que acá Dios dice, acá hay otra palabra en el versículo 7, hay que rescatar esta palabra. Descendamos, dice, allá y confundamos el lenguaje, la lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Acá hay una palabra, descendamos. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? ¿Qué es lo que quiere decir descendamos? Padre, Hijo y Espíritu, los tres bajan a la Torre de Babel, a lo que estaban construyendo. Todo eso. Entonces, acá vamos a analizar. ¿Por qué
dice descendamos. Si tenemos un Dios primero, un Yod. Hay un Dios. ¿Por qué dice descendamos? Ahora el punto específico es si Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo dice que en Génesis capítulo 1:1 dice que Él estaba por encima de las aguas. Se ve ahí la Santísima Trinidad. Pero el Espíritu Santo, la que trabaja en esta manera, hermanos, quisiera que escuchen eso, trabaja en esa manera. En el ser humano el Espíritu Santo trabaja convenciéndonos en arrepentimiento. Él nos da el conocimiento, haciéndonos recordar tanto del Padre y del Señor Jesucristo para llevarnos arriba a los cielos. Ese es su trabajo del Espíritu Santo. Él es quien nos quiere llevar arriba a los cielos porque ese es su trabajo. En cambio del Hijo es quien vino a demostrar, número uno, la manera como debemos vivir entre seres humanos. Dos, nos enseñó doctrina. Tres, nos enseñó cómo debemos vivir en comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. Eso nos enseñó. Entonces cada uno trabaja en esta manera. O sea, quiere decir que el Padre es la cabeza pensante. Jesús es el ejecutor de la vida. Y el Espíritu Santo es en quien te tiene que convencer. Convencer para llevarte arriba a los cielos a la vida eterna. Pero todos trabajan en una palabra, ejad. En el idioma hebreo, hay que más o menos encajar esta palabra para poder entenderlo mejor. La palabra ejad significa unidades compuestas. Y como es unidades compuestas, así es Dios. Los tres trabajan en uno solo Dios, con la palabra Dios. Yo me recuerdo que hay unos pasajes en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, dice, Padre, tú y yo y ellos somos ejad, uno. ¿A qué se refiere? Que el Padre y el Hijo y la Iglesia es uno. Ahí viene la palabra ejad. Vea usted, son unidades compuestas. Y también dice en Génesis, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Ya no serán dos, sino uno, ejad. Unidades compuestas. Es la mujer y el hombre, y ahí es uno espiritual. Claro, en alguna versión bíblica dice, ya será una sola carne. Pero si lo vemos físicamente somos individuales, pero espirituales somos uno, el esposo y la esposa. Vea usted. Todo eso, analizando lo que dice, así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Tremendo. Mira lo que dice aquí en el versículo 11, versículo 7. Entonces versículo 8 dice, así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Vea usted. O sea, Dios tenía que descender de los cielos, prácticamente confundirlos en el idioma y tenían que irse, esparcirse por toda la tierra. En pocas palabras, por todo el planeta. Dios tenía que utilizar la fuerza. Vea usted, si no utilizó la fuerza, ellos seguían edificando la Torre de Babel. Entonces, pero ahí quisiera rescatar un poco más. Cuando hay esa confusión de idiomas, el lenguaje, obviamente cada uno se fueron en grupos. En grupos se fueron. Entonces, de ahí donde que viene la confusión, número uno, el idioma y la confusión, idolatría, imágenes. Porque el ser humano siempre, para que sirva a Dios, ha buscado algo para poder creer que Dios existe.
El ser humano, para que vea que Dios existe en la nada, es difícil en ese tiempo. El ser humano siempre ha buscado alguna imagen para estar en comunión con Dios. Es una tremenda confusión que existe hasta el día de hoy. Por eso de ahí empieza la idolatría, imágenes, la veneración a imágenes, y hoy por hoy aún a los seres humanos le llaman dioses también en algunos casos. Eso es el punto específico. Y versículo 9 dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra, los llevó prácticamente el Señor utilizando la fuerza. Utilizó la fuerza, hermanos. Pero aquí vamos a ver el mismo Génesis 10, 32, hemos visto. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y naciones. De ellos se esparcieron las... Voy a verlo 32. A ver, vamos a ver. 11, 32. Dice, y fueron los días de... Discúlpeme, no concuerda. Entonces, ahora dígame, ahí donde... Pero todo culto idolátrico es, hermanos, es babilónico. Todo culto idolátrico, babilónico. Toda religión que predica falsedades es babilónico, hermanos. Toda religión que no está en la verdad es babilónico, porque está confundido, no hay una verdad. Es confusión. Vean. Entonces, el anticristo también es babilónico. ¿Saben por qué? Porque él va a querer ser adorado cuando se siente en el trono de David, del rey David, en Jerusalén. Va a ser adorado porque va a crear una religión, orden mundial, una sola ley y una sola religión. Va a ser gobernado el mundo. Vea usted, el mundo. Entonces, él se va a enaltecer por la cúspide y va a querer ser adorado como Dios. Neto, el diablo mismo. Porque el diablo también buscó ese mecanismo ahí arriba en los cielos. Ser como el Altísimo y ser adorado. Pero, entonces, la Biblia lo llama babilónico. Ahora Roma también menciona en la Biblia, el Vaticano también es babilónico. La sencilla razón que en el Vaticano hay, pues, en las iglesias católicas están repletos de imágenes, ídolos, etcétera, etcétera. Está repleta, hermano, por eso la Biblia le llama babilónico. Babilonia, la prostituta. De ahí nace. La ramera, ¿por qué la ramera? Porque la ramera es la madre de todas las religiones falsas. Por eso es la madre ramera. Todo eso, analizando esto a un punto específico, todo el tema de la Babilonia, eso es lo que da a entender. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, entrar, por ejemplo, acá. Cuando Jesús nació en la época de Augusto César, el primer César que existió en Roma, él nació en la época de Augusto César. Para eso Roma había invadido muchos pueblos, muchas naciones en muchos países. Uno de ellos era la nación de Israel, que gobernaba en Judea, en Belén y en Jerusalén. En eso estaba gobernador, era Herodes y Poncio Pilato. Poncio Pilato viene enviado del César de Roma a gobernar allá en Jerusalén. Herodes gobernaba en Judea, era gobernador en Judea Herodes.
Todo eso vamos a entrar de lleno al tema de Roma y de los Césares. Especialmente voy a hablar mucho en estos momentos que es este famoso Constantinopla. Se lo conoce Constantinopla porque dividió a Roma, hoy por hoy lo ha dividido. Ha habido una división. Una parte es Roma y otra parte es Constantinopla. Vea usted. Pero este famoso Constantino fue el más verdugo sanguinario de la persecución de los cristianos después de Cristo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Lo que quiero hablar es del emperador de Augusto César. El emperador romano Augusto César, en la época 27 antes de Cristo, reinaba el Augusto César, el primer emperador de esa época. Y después de Cristo, pero Jesús murió y resucitó en la época de Tiberio, otro gobernador. En la época, gobernó entre el 14 al 32, gobernó Tiberio. Este gobernante Tiberio, este César, era un hombre muy despiadado. Prácticamente se enalteció por la cúspide de su mente que quería ser Dios. Vaya que lo consiguió, porque los Césares, llevar el nombre de un César es un honor honorífico y un honor de respeto, porque ellos lo que ellos declaraban una ley era ley, si no era muerte prácticamente, si no obedecían. Eran dioses los Césares. Entonces Tiberio fue el inicio de la persecución de los primeros cristianos. Fue el inicio Tiberio, después porque Jesús nació en la época de Augusto César y muere en la época de Tiberio y resucita en la época de Tiberio, que gobernó del año 14 al año 32. Gobernó Tiberio. Vea usted. 32 de Cristo. El título de ser César es un honor emperador y otro emperador. Es un honor de ser un emperador, el título de ser César. César. Entonces, pero acá vamos a ver otro emperador, y el otro emperador fue Nerón. Otro perseguidor, Nerón. Nerón también fue este verdugo que asesinaba a los cristianos, los perseguía, hermanos, para quemarlos vivos. Nerón fue este famoso que a los cristianos lo metían al Coliseo romano. En el Coliseo romano, hermanos, los cristianos, ¿qué hacían allí? Cientos de cristianos metían al Coliseo y los soltaban los leones que no comían 6 días. No le daban de comer y los soltaban. Y eran, hermano, los leones salían a comerse a los vivos, descuartizados, y era un jergorio todo el público que estaba en ese coliseo de repleto. ¿Cómo es que esa gente se divertían? Era una diversión. Pero a la vez también esa gente, mucha gente llevaba esa pena, esa lástima, bajaban, dice los romanos, bajaban y se postraban y morían junto con los cristianos arrepentidos. ¿Por qué? Sencilla razón que los cristianos, ellos se postraban. ¿Sabían que los leones están abriendo las celdas para ser los leones? Ellos se postraban, niños, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres se postraban e empezaban a cantar alabanzas, hermanos, dice la historia. Alababan a Dios. Y eso era la admiración de los romanos en el Coliseo. ¿Cómo que esto no se desesperan, pero están alabando a su Dios? Y salían los leones encima y los descuartizaban vivos, hermanos. Y eso a los romanos a algunos les dolía el corazón. Bajaban también y se ponían como un cristiano, eran descuartizados ahí, hermano. Esto fue lo que hizo este César Nerón. Nerón, hermanos. Tremendo problema lo que pasó ahí en el Coliseo romano. Eran verdugos, perseguidores,
de los primeros cristianos de esa época, después de Cristo. Después de Cristo, hermanos, Nerón y otros como Nocreciano, Mostragamos, también eran perseguidos. Nocreciano, Mostragamos, Nerón, fueran terribles, eran atroces, eran sanguinarios, que a los cristianos, hermanos, lo agarraban y lo quemaban vivos, colgados en postes, en las calles, en las avenidas, los colgaban a los cristianos y le metían fuego vivos. Pero aquí hay que rescatar que estos cristianos, como que, hermanos, su fe fue tan impresionante, su fe, que murieron aferrados de su Señor, murieron creyendo en su fe, en su convicción, que ellos la esperanza que tenían que morir para irse a la vida eterna. Estos cristianos dieron un ejemplo de valor hoy por hoy. Porque estos César eran pues sanguinarios. Mandaba, hermano, gente a perseguirlos. Esa era la verdadera persecución. Obviamente que tras de ellos estaba el diablo mismo y sus demonios. Eso es lo que dice aquí, más o menos estoy haciendo una remembranza de la historia para entender cómo fue. Y más adelante tenemos viendo cómo fue creada la religión católica. Mostragamos fueron terribles perseguidores de la iglesia, los capturaban, colgaban y los quemaban vivos. Eran antorchas humanas de noche. Antorchas humanas, hermano. Muy aparte que los cristianos lo encerraban, morían de hambre, esqueletos prácticamente, hermano, en las cárceles. Era, pero hermano, de asombrarse lo que sucedió. Pero hay que rescatar que dieron un tremendo ejemplo a la iglesia, que ellos murieron en su fe, en su convicción, defendiendo el honor de su Señor, defendiendo hasta con la vida, defendieron a su Señor, que era el Señor Jesucristo. Y eso nos llama también el Señor, que nosotros defendamos el honor de Cristo, la iglesia. No escapar, dar la cara, si es posible, defender con nuestra propia vida a ese Señor que se llama el Señor Jesucristo, en quien creemos, en esa roca, en ese fundamento de la iglesia que es el Señor Jesús. Tenemos que nosotros como iglesia perseverar en esa manera. Tremendo. Veamos el libro Romanos capítulo 10. A ver qué nos dice el libro Romanos capítulo 10, también nos habla al repetitivo de este tema que estamos mencionando en estos momentos. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9, 10. A ver qué nos dice en nombre del Señor. Dice así, en esta manera: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, serás salvo. Entonces, estos mártires que fueron muertos en la época de los Césares eran mártires. Unos mártires y martirizados. Eran atormentados en la persecución. Ellos no podían dormir tranquilo. No podían. Porque a cualquier momento de la hora les caía encima los soldados romanos. Muy aparte que ellos estaban perseguidos por la propia familia y por los propios vecinos y amistades y amigos. Ellos dilataban en tal sitio hay un cristiano. No había confianza en nadie.
Entonces, claramente aquí dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, serás salvo. ¿Cómo es que así, hermanos, voy a ser salvo? Si acá está hablando de mi salvación, es tan sencillo y fácil. Solo con creer y Dios que lo levantó, ya estoy salvo y se acabó todo. Y este problema es la que está arrasando hoy por hoy en muchos pueblos de Dios. Dicen, por ejemplo, hay muchas religiones que dicen, si tú confiesas en tu Señor ya eres salvo. Pero acá está lo interesante. En el libro San Mateo capítulo 7 versículo 21, a ver qué nos dice. San Mateo capítulo 7 21, dice ahí lo contrario, habla lo diferente. Miren lo que dice aquí en este versículo San Mateo 7 21. No todo es el que me dice Señor, Señor, entrarán a los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice San Mateo capítulo 7, 21. Acá está lo importante. Si en el pasaje anterior, ¿qué dice? 9:10, ¿qué dice ahí? Si confesares con la boca que Dios lo levantó de entre los muertos, ya eres salvo. Pero acá dice, no todos que me dice Señor, Señor, entrarán a los reinos de los cielos. Tremendo problema. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Mire, tan sencillo se ve aquí en el libro Romanos que dice el apóstol Pablo. Pero aquí en San Mateo nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vea usted? Que está en los cielos. Acá está lo interesante. En el idioma griego dice lo contrario. El idioma griego quiere decir los mártires. Martirio, mejor dicho, la palabra martirio. El idioma griego que da a entender los mártires. Entonces, quiere entender que este versículo en Romanos dice, si tú confesares con la vida, si tú confesares con acciones, si tú confesares con tu convicción hasta de perder la vida, salvo serás. Y la palabra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos. ¿Qué significa? No cualquier bocón va a entrar a los reinos de los cielos. No cualquier charlatán que hoy por hoy se ve, sino el que hace acciones, el que hace convicciones, defender el honor de su Señor, defender el honor de su fe, defender el honor de su convicción en quién cree y quién es su Salvador. Y por Él vivo y para Él vivo y por Él existo. Esa es la razón de un creyente verdadero. El que tiene esas convicciones, salvo será. No cualquier payaso va a ser salvo, ni cualquier chistoso. Acá va a ser salvo el que hace acciones verdaderas, aún perder la vida por su Señor. Y es ganancia, dice claramente la Biblia. Así como Cristo murió defendiendo el honor de su Padre, Cristo murió defendiendo los mandamientos de su Padre que le había ordenado que hablara aquí en la tierra.
Ahora nosotros estamos llamados a defender el honor de los mandamientos de Jesucristo. Cristo nos ha mandado que hablemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus enseñanzas. Una forma de vivir como quiere el Señor Jesucristo. Solo así seremos salvos. No como que usted cree o que lo ponga usted su propio pensamiento. Usted que tiene que pensar allí. Usted no tiene que pensar nada porque lo espiritual ya está escrito y Cristo lo demostró en vida cuando estaba de carne y hueso aquí en la tierra. Lo demostró cómo se debe vivir y cómo se debe vencer a las adversidades, cómo se debe vencer al enemigo. Nos enseñó el Señor Jesucristo y está plasmado aquí en esta Sagrada Biblia. Está escrito todo eso. Por eso la iglesia tiene que preocuparse cómo salvarse. No estar pensando, oye, me parece bien, creo que en la iglesia hay que hacer esto, creo que hay que hacer esto. No, hermano, no. Prepárate en construir tu templo, que es tu propio cuerpo, para que el Espíritu Santo reine en tu corazón. En pocas palabras, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viva en tu corazón. Prepara ese templo. Preocúpate en salvarte. No poniendo opiniones inservibles para Dios. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es si todos están confesando quién es su Señor. Aquí está la diferencia, que la palabra confesar para ser salvos en el idioma griego significa martirio, que significa mártir. Que el que confiesa con la vida, con acciones y palabras, en el griego es bocón. No cualquier bocón, hermanos. Por ejemplo, acá para rellenar este tema, en el mismo San Mateo 7:22, miren lo que dice ahí. Dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así dirán esa gente, los bocones. Así dirán esa gente: en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hemos curado enfermos, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos ido a visitar a los encarcelados. Todo hemos hecho. Y ahora nos dice que no nos conoces. Mire, esta gente van a cuestionarlo a Cristo en ese día grande, en el juicio. Lo dice textual. Y Jesús le va a contestar en esta manera: pero yo les diré claramente que nunca los conocí. Apártense de mí, obreros fraudulentos. Ay, ay, ay. Obreros fraudulentos, engañadores, que ellos vivieron en su convicción, no en la convicción de Cristo. Ellos vivieron lo que creían hacer el bien, pero no estaban obedeciendo a Cristo. Ese es el punto específico de todo esto. Todo esto es lo que está trayendo para mal en estas hoy por hoy. Tremendo problema cuando a veces uno pasa desapercibido todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, otro libro más. Vamos a seguir analizando. De acá nos vamos de frente al Apocalipsis. Todo esto murieron, hermano, mucha gente murieron en la época de los Césares, perseguían a la iglesia, miles de personas murieron mientras los mataban. Se multiplicaban las personas, se convertían más, y se cumple la palabra que ni las puertas del infierno ni la vida nos podrá separar del amor de Dios.
Ahí recién viene ese versículo. Ni la vida, ni la muerte, ni las adversidades, ni las enfermedades no podrán separarnos del amor de Dios. Ese es el verdadero hijo de Dios. Ese es el verdadero cristiano que tiene que aferrarse de su Señor, aun si es por perder la vida por su Señor. Pase de lo que pase. La vida te va a golpear de muchas formas. Pero aférrate a tu Señor, que tú serás vencedor para recibir la corona de vencedores que dice en el libro Apocalipsis. Tremendo. Ahora vayamos en el libro Apocalipsis, capítulo 17, 1 y 2. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino a mí. Vea usted, uno de los 7 ángeles vino a mí y me dijo, ven acá. Ven acá, me dijo, para la gran... Voy a leerlo de nuevo. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre de muchas aguas. Hermanos, amigos y oyentes, quisiera decirles que es muchas aguas. Son pueblos, muchelumbres de pueblos, muchelumbres de idiomas. Y esta ramera está sentada sobre muchas aguas, que significa que Él gobierna el mundo. Está sentada sobre muchas aguas. Gobierna en todo el mundo, hermano, en toda la humanidad, sobre tribus, lenguas, costumbres, en todo sentido de la palabra está gobernando esta ramera. ¿Quién lo dice? El ángel que conversó con el apóstol Juan. Mire lo que dice aquí. 2. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra, y se han embriagado con él, con el vino de su inmoralidad sexual. Obviamente, hermanos, si ella está sentada sobre muchedumbre de aguas, que dice el versículo 1, obviamente que todos los reyes y gobernantes, los grandes gobernantes de los países están metidos ahí. Con ella han adulterado los reyes. ¿A quién se refiere? Hay, obviamente que en este mundo existen los reyes. En Europa, por ejemplo, hay reyes. También los reyes se les califica a los gobernantes, a los presidentes que son gobernantes de cada país. Obviamente con toda su organización que son los diputados, congresistas. Ahí están metidos, por ejemplo, abogados, asesores, un montón de gente que trabajan dentro del gobierno. Toda esa gente están metidos prácticamente en esta Babilonia. ¿Por qué lo dice Babilonia, la madre de todas las rameras? ¿Por qué? Porque ellos utilizan imágenes, ídolos, imágenes de todo tipo. Que más adelante voy a hablar cómo fue creado esos ídolos, imágenes, cómo fue filtrado en el mundo cristianismo. Y aquí dice claramente... Ahora vamos a ver el libro San Mateo 22. 22, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ahí nos habla claramente también sobre que a Jesús lo hacen una prueba. Libro San Mateo capítulo 22, versículo 18, 19 a 21. A ver qué nos dice. Dice aquí. Vamos a iniciar desde el 18 al 21. Dice, pero Jesús le conocía la malicia de ellos y le dijo, hipócritas, que me tienden una trampa.
Jesús leía los corazones, se veía los corazones de las personas. Y él sabía que había en ese corazón malicia, de trampa. Ahí está el punto específico. Hoy por hoy las iglesias están compuestas de igual manera con malicias, que ponen razones donde no existe. Crean una verdad donde que no existe nada. Y crean una verdad como que me pareció, esa palabra tan famosa, me pareció que era que esto. ¿Qué son las iglesias? Insensatos, no son sabios. Y acá Jesús reacciona mirándoles el corazón de ellos. ¿Ah? Pero Jesús conocía la malicia de ellos y les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Antes que estos fariseos, jeduseos, pronuncien la palabra, Jesús ya sabía qué es lo que iba a pasar. 19. Y aquí Jesús dice: muéstreme una moneda del tribuno. Y ellos le mostraron un denario. Vea usted. Entonces él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le respondieron: del César. Y les dijo: pues bien, den del César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tremenda respuesta, hermanos. Mire, esta gente lo arrinconaron a Cristo. Pero Jesús, como veía los corazones, él se preparó la respuesta. Porque sabía Jesús que lo arrinconaron para ponerle una trampa. Y Jesús, ¿qué le dijo? Una tremenda respuesta que lo volqueteó a todo ese grupo de gente que estaban ahí con malicia. Les dio una cataneada con esa respuesta. Que diciendo: den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras le dijo: denle al diablo lo que es del diablo y a Dios denle lo que es de Dios. En pocas palabras. ¿Ah? Eso lo que sucedió. Hermanos, en ese tiempo había dos señores en la tierra. Uno era el Señor Jesucristo y el César era otro señor. Aquí en la tierra no podía haber dos señores. Uno de ellos tenía que morir. Si Cristo vencía, él quedaba en la tierra y los Césares desaparecían automáticamente. Pero como el diablo gobierna este mundo y es el Dios de este mundo, tenía que morir Cristo. Para que los Césares reinaran hasta cierto tiempo. Hoy por hoy los señores son todo esto de falsedades. Y sigue el diablo gobernando este mundo. Sigue. Y la gente, por multitudes de la gente, tan que le siguen a él, obedeciéndole del diablo. Sus ordenanzas silenciosas, quiero decirles. ¿Quién conoce, hermano, que un hermano tiene metido el demonio en su corazón? Nadie. Pero si el demonio lo manipula a su antojo a esa persona y no sabe de dónde proviene. En cambio, la iglesia no. Nosotros sí conocemos que tenemos el Espíritu Santo y hacemos quien nos guía. Y tenemos acá los caminos, que es los mandamientos, que nos instruye para mejor educación. Es muy diferente. Entonces, veamos por ejemplo, por eso, hermanos, en Apocalipsis 17, 18, ¿qué dice? Dios ha puesto en el corazón de ellos ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo a entregar el reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vea usted. Hermanos, en ese tiempo cuando el anticristo se remuestre públicamente,
van a ponerse de acuerdo con esta Babilonia, con la madre, con la ramera. Dice que la ramera va a darlo todo el poderío y el gobierno que gobierna sobre estas muchas aguas, tribus y lenguas, que esta Babilonia le va a dar el gobierno al anticristo. Se podrán de acuerdo, dice. Pero allí, hermanos, hay que saber analizarlo. Por un corto tiempo, dice la Escritura. ¿Cuál da a entender, según la Escritura, que dice que el anticristo va a traicionar la confianza de la prostituta? Dice que lo va a incendiar a las iglesias católicas, aún dice al Vaticano lo va a incendiar. En pocas palabras lo va a bombardear. Bombardear. ¿Por qué quiero decirle? Porque el Vaticano es un país, es una nación soberana, independiente. En esa época se constituye como nación. En la época 129. Vean, después de Cristo. Tratado con este Beltrán, fue tratado en eso. Con todos los términos pormenores y con todas las condiciones sociales, económicas, con toda la organización sociales y económicas, se constituye como nación el Vaticano con una expansión de 44.000 hectáreas. Equivale el Vaticano, ¿dónde está ubicado? Allá en Roma, Italia. Tremendo. Y Dios dice, ha puesto en el corazón de ellos ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vea usted, lo dice textual. Textual lo dice. Dice también, en esto hay que resaltar, hermanos. ¿Quieren decir que un presidente de los países del mundo están sometidos bajo el término papados? Están metidos los gobernantes del mundo. Porque dice que la Babilonia está sentada sobre muchelumbres y de las aguas, tribus y lenguas. Por eso digamos, un cristiano, un pastor que se lance a la política. Hermanos, en la Biblia claramente dice que nosotros somos teócratas, no somos demócratas. La democracia es traicionera y cochina, pero la teocracia no. Servimos a un solo Dios, a un solo Señor. Eso es lo que servimos nosotros. Por eso un pastor que se lance a la política, abandonando lo que Dios le había dado, una responsabilidad, guiar a su pueblo. Este pastor ha sido antes un borracho, ha sido un desquiciado. Hasta el perro lo orinaba en las calles, hermano. El Señor lo sacó del barro, lo lavó, lo santificó, lo instruyó, lo educó para que sea un pastor de su rebaño, sea un guiador de su pueblo, sea un doctrinador y aparte que sea un representante de Cristo aquí en la tierra, guiando a sus ovejas, al pueblo de Dios. Abandona ese ministerio, abandona lo que Dios le ha dado para incluirse con la democracia. Vea usted, ¿qué va a hacer con tu país? Dígame. En primer lugar, hermano, abandona de Dios, abandona a Dios el rebaño. Por eso la pregunta se les hace a mis oyentes y amigos, hermanos.
Les hago una pregunta a usted: ¿por quién votaría cuando un pastor se lanza a la política? Contrincante es un drogadito, un borracho. ¿Por quién cree que usted votaría? ¿Por el pastor o por el drogadito? ¿Por qué yo personalmente votaría por el drogadito, hermanos? Yo sí lo haría, no por el pastor. Si el pastor abandona su rebaño, abandona el ministerio de Dios que le ha dado una confianza y ser representante de Cristo, abandona todo eso y se mete a la política, ¿qué puede esperar? Y se roba todavía los diezmos y las ofrendas, lo deja vacío la casa de oración en los pueblos de Dios. ¿Cómo lo va a dejar tu país si este pastor gana, hermano, la presidencia de tu país? Se va a llevar toda la plata. ¿Cómo vas a quedar tú? En cambio, el drogadito gana, ya yo me abstengo lo que se viene. Me preparo lo que va a pasar en estos 5 años. Porque sé que el drogadito no va a gobernar bien. Lo va a fregar. Entonces yo me preparo para que no me choque eso. Ese es el sentido de todo esto. Por eso la iglesia está prohibido participar en la política. Ningún cristiano tiene que participar en la política porque somos teócratas, no somos demócratas. Y muy aparte, que el cristiano si gana, ese pastor gana en la política, gana ser presidente, lo primero tiene que hacer un juramento en el Congreso. Después, posteriormente, tiene que ir a la catedral a besar los zapatos del Papa y someterse bajo los términos papados. Porque el Papa gobierna el mundo. Esta Babilonia gobierna el mundo. Sobre tribus y lenguas. No hay que autoengañarse, que dicen, no, voy a cambiar con mi cristiano soy, voy a cambiar que todo el país va a ser igual. No, hermanos, no se equivoquen. En primer lugar, el diablo tiene su representante, que es el Papa aquí en la tierra, que gobierna el mundo. Es su representante de Satanás mismo. Veamos el libro Apocalipsis capítulo 17:9. A ver qué nos dice ahí. 17:9, vamos a analizarlo a ver qué nos dice el libro Apocalipsis. También nos habla a repetitivo de las 7 colinas que vamos a analizar en estos momentos. Mire, por ejemplo, aquí dice 17:9. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer ramera. Vea usted. Hermanos, las 7 colinas o 7 montes son 7 pueblos. 7 pueblos que se unen, esos 7 pueblos se unen se unifican para tener un solo gobernante en primer lugar. Por eso su primer nombre de Roma es Setemonton, que significa 7 colinas, y la palabra Setemonton es en el idioma italiano. Entiéndanlo, por favor. Idioma italiano se llama Setemonton, que quiere decir 7 colinas o 7 montes. Eso fue el primer nombre de Roma que existió. Por primera vez se unifican esos 7 pueblos. Esos 7 colinas existen al día de hoy. Existe. Existe, obviamente que está en ruinas, pero existe, hermanos. Hermanos, les quiero decir eso porque tengo mi hija que vive en Italia. Ella ha ido allí. Y ella me informó claramente que sí existe las 7 colinas. Ahora quiero decirles, después Roma tuvo 3 nombres que le inicia con la palabra Setemonton. Primer nombre, siguiente nombre, Romiti. ¿Qué significa la palabra Romite? Romite significa poderosa, invencible, conquistador. Eso se llama la palabra Romiti. Oh, vaya que esa es la historia, lo dice que sí era Romite, era pues en esa época eran conquistadores
país que entraban en guerras, hermanos, ellos tomaban posición y gobernaban, administraban a esos países. Ahí lo vemos el espejo, por ejemplo, en Israel, Jerusalén, Judá, todo eso, cómo gobernó Roma, poniendo su gente allá a Pilato y a Herodes. Vea usted. Entonces, por eso fue Romites, poderosa, invencible, conquistador. Ahí ya van los dos nombres. Tercer nombre viene de una fábula, para mí es una fábula, y muchos cristianos también coinciden con esta palabra. Había, dice, dos huérfanos, mire, dos huérfanos había en esa época. Dice que una loba los amamantaba a los dos chiquillos, a los dos huérfanos, una loba. Y los huérfanos se llamaban Remo y Rómulo. De esos dos nombres sacan la palabra Roma hasta el día de hoy. Mire, ahí es el tercer nombre que tiene Roma hasta el día de hoy. De Rómulo y Remo viene la palabra Roma, hermanos. Y esos dos huérfanos están, ¿saben dónde? Sus imágenes. En el Vaticano, en la Catedral del Vaticano. Ahí está. ¿Quién lo dice? Que, como vuelvo a repetir, mis hijos están allá. Una de mis hijas ha ido al Vaticano y ella me informa eso. Ahí también está la imagen de San Pedro. Imagínense. En el Vaticano. Y la famosa silla de San Pedro también. Que eso más adelante vamos a hablarlo. Ahora voy a analizar los nombres de esas 7 colinas. Número 1 es Monte Covidiano, 2 Monte Esquilino, 3 Monte Capitolino, 4 Monte Paletino, 5 Monte Quivinal, 6 Monte Divinal, 7 Monte Alventino. Y en el Monte Alventino está el Vaticano, en esa colina del Monte Alventino. Mire, hasta ahí vamos analizando cómo está creado Roma en primer lugar. Ya estamos analizando, llegando al Vaticano. Esto es prácticamente, hermanos, lo que estamos analizando este tema es para ver en qué fecha fue creado Navidad, que tanto menciona este mundo, tan despiadado y perverso, vivido y creado en una mentira. Por eso el mundo vive en la mentira, hermanos. En la mentira, vive envuelto en la mentira el mundo. Pero lo más curioso en esto, que la cúspide del Monte Alventino, obviamente está el Vaticano. Equivale 44,000 hectáreas, equivale el Vaticano. Vea usted. Pero en esa época, hermanos, en diciembre, vamos a ir de lleno ya a diciembre. En el mes de diciembre se dice en historia que el 23 de diciembre al 25 de diciembre, debajo de los árboles, hacían tremendas orgías. Y dice que a los hombres lo castraban los testículos y lo colgaban de adorno en los árboles, hermano, en honor a su dios Sol y a la Saturnaria. Eran dos dioses paganos, al dios Sol y al dios Saturnaria. Hacían orgías debajo de los árboles del 23 de diciembre al 25 de diciembre. Eso es lo que hacían, y a los hombres lo castraban, los testículos lo colgaban, dicen, los árboles para adorno. Vea usted. Pero acá vamos a hablar de Nerón, de este Constantino, para entrar de lleno a este tema. El emperador Constantino fue un hombre despiadado, perseguidor, sanguinario.
Dice que a los cristianos lo agarraban, lo colgaban en el palacio de gobierno para que sirvan de antorchas humanas en esa época. Dice que las mejores calles centrales del palacio eran por antorchas humanas, de noche quemaban, para que sean alumbrados para la población. Mire lo que pasó allí. Este Constantino a los cristianos agarraba, metían al Coliseo de los romanos para son de burla y para descuartizarlos con los leones. Así el mismo papel de Nerón y no Cristiano. Nerón y no Cristiano también hicieron ese papel. Eran verdugos de los cristianos en esa época, después de Cristo. Pero acá hay que resaltar, no dice textual, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. Ni el Hades ni la muerte no podrán vencerla a ella, ¿no dice? En otro versículo dice, ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Vaya lo que sucedió, hermano, ahí. Estos cristianos tenían esos principios. Más cristianos mataban, más se multiplicaban y no pudieron desaparecer a los cristianos en esa época. No pudieron desaparecerlos. Entonces, este Constantino, de la noche a la mañana, oiga, de la noche a la mañana, le brilló el ojo y la mente se le despertó un largo sueño, por decirlo así. Sale de la noche a la mañana, amanece con una idea. Decreta una ley en el Congreso. Ahí, prácticamente en Roma, que todo cristiano, que Roma se tiene que convertir cristianos. Sí o sí. El que no es cristiano muere. Obviamente, como vuelvo a repetir, lo que dictaba ley un César era orden de ley, y el que no acataba era muerte en esa época, porque era un dios. Y los perseguidores salieron a ser perseguidos. Tremendo problema. Los perseguidores que perseguían a los cristianos salieron a ser perseguidos. Se les volteó la torreja. Toda la torreja se volteó. Cristiano romano que no es cristiano, muerte se ha dicho. Entonces, no era, hermanos, que te convertías cristiano por amor, por misericordia o por arrepentimiento. No, hermano, era obligación. Contra mi voluntad tengo que convertirme cristiano. Si no, muero. Eso es lo que sucedió. Entonces, ¿qué hace este Constantino? Agarra todas estas fiestas paganas, la idolatría, imágenes, porque Roma estaba infestado de ídolos e imágenes. Creían en sus dioses, Saturnalia, en el dios Sol, en Seminamis, de Nerón también, su hijo de Nimrod, su hijo también, que es hasta el día de hoy, que está en la Catedral del Vaticano, cargado la María, supuestamente está cargado el bebé que es Jesús. No es Jesús, ese es el hijo de Nimrod. Ojo, esa es otra historia, como nos engañan. ¿Ha visto el Papa? Sale con su bastón, con el sol. ¿Han visto, no? Siempre en las noticias. Ellos siguen en el paganismo. Entonces, Constantino dice, voy a crear la religión a mi mano izquierda y a mi mano derecha la tengo la política. Ojo. Mire qué tal brillante que le brilló el ojo a esa mente que hasta el día de hoy la fregó. Por eso la Iglesia Católica está creada, mezclada en la política. Es así. La Iglesia Católica está creada, polarizado, basado en la política, disfrazada en un cristianismo falso. Un cristianismo falso.
Esa es la religión católica. Para entenderlo es esto, hermanos. ¿Qué hace? El 23 de diciembre al 25 de diciembre lo cristianiza al dios Sol y la Saturnaria, ¡pum!, lo mete a un solo costado. Todos los paganos cristianizó. Y el 25 de diciembre nació Jesús, para que nadie se queje, nadie reclame. Roma no podía reclamar porque todos sus paganos, sus dioses, estaban metidos en la iglesia cristiana. Lo tapó la boca. Y para remate, dice que el 25 de diciembre nació Jesucristo. Tremendo engaño y fábula, que el mundo está engañado en esa manera. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tanto, discúlpenme la palabra, que burrada? Eso es lo que puedo describir en mi lenguaje. No lo puede entender mejor qué cosa es eso. Que millones de católicos están yéndose al infierno. Una creencia falsa. Una creencia de mentira. Millones están yendo al infierno, hermanos. Porque hay un disfraz de cristianismo falsa. Por eso la Iglesia Católica es corrupta. ¿Por qué cree que hoy en día hay tantos curas violadores, homosexuales, hay monjas lesbianas, salen embarazadas, curas que violan a niños? ¿Acaso eso no sucedió en México, en los Estados Unidos y en otros países del mundo? Sucede eso a diario. Porque si es una iglesia, una religión católica, santa, apostólica, la romana, ¿por qué permite eso? ¿No puede gobernar? ¿Por qué hay tanto borracho en la religión católica? ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué hay tantas violaciones, hermano? ¿Por qué no detienen eso? Si es una iglesia santa, apostólica, romana. La pregunta me hago de millón yo mismo. Si es una iglesia santa, ¿y por qué permite? Los curas, obviamente, para ser un sacerdote hay que hacer el voto de castidad. Y el libro de Timoteo dice claramente, en los posteriores tiempos apostatarán, dice, por la castidad. Vaya que se cumple eso. Vea usted. Todo lo que es impuesto parte del hombre nunca es perfecto. Nunca es perfecto. Siempre va a ser imperfecto. Por eso todo cristiano que festeja Navidad es un pagano más. Es un idólatra más. Todo cristiano que pone lucecitas en su ventana y pone su nacimiento con su arbolito es un pagano. Porque en esos arbolitos de Navidad hacían orgías y colgaban testículos de los hombres ahí, adornaban. Hoy por hoy esos árboles que servían de orgías, hoy se han convertido en arbolitos de Navidad, hermanos, en el mundo. Y esos adornitos que ponen bolitas, lo adornan los árboles, representan los testículos de los hombres que lo capaban, hermano. Esas bolitas simbolizan eso. Mire lo que sucedió en esa época. Tremendo problema. ¿Ah? Pues un cristiano está prohibido participar de esa naturaleza, hermanos. Podemos comer cualquier día con nuestra familia, menos ese día. Ese día hay que dar la contra al enemigo. Porque ahí está obrando el diablo mismo, manipulando a la humanidad. Eso es lo que vengo analizando este tema, hermanos. Bien, de acá vamos a analizar posteriormente
este tema es mucho por hablar, es mucho por análisis, este tema que es la Babilonia. Vamos a dejarlo acá un pause y si hay tiempo vamos a seguir grabando la segunda parte, que es poco tiempo ya. Bien, hermanos, esta es la primera parte de la Babilonia. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. Aplasta el rojito.